Una crisis epiléptica es una manifestación transitoria de signos o síntomas causados por una actividad anormal y excesiva del cerebro. Ahora, esta manifestación transitoria no solamente es transitoria, sino que es paroxística. Y aparte de paroxística también es recurrente, ¿no? Eso es una crisis epiléptica. Hablando un poco de la historia de la epilepsia, la epilepsia es tan antigua como la humanidad, siempre ha estado, ¿no? Los primeros indicios sobre epilepsia los tenemos en el Código de Hammurabi, donde ya son esto, nos dan las primeras descripciones sobre la epilepsia. Antiguamente se atribuía a que era causado por dioses, entes demoníacos, espectros, en general, ¿no? Inclusive podemos verlo en la Biblia, en donde en el Evangelio de San Marcos nos revela la parte final de una crisis, donde describe, ¿no? Dejándose como muerto una persona, y también nos describe el periodo posictal y la recuperación posterior de este paciente, de esta persona, donde menciona que Jesús, cogiendo de la mano, le ayudó a alzarse y se levantó. Es con Hipócrates ya, en donde nace la medicina científica, ¿no? Las primeras hipótesis sobre epilepsia. Y es Hipócrates quien nos dice que el origen de la epilepsia no es causado por entes eh, supernaturales, ¿no? Sino que tiene que haber una explicación más orgánica para esta. Durante la Edad Media hubo un periodo de oscurantismo, ya que se le atribuyó mucho a entes demoníacos, y es mucho después en cuanto se comienza a estudiar sobre esta entidad. Actualmente ya tenemos a la Liga Internacional contra la Epilepsia, por sus siglas ILAE, ¿no? Son sus siglas en inglés. Esta entidad internacional es la que rige y da los lineamientos y nos permite esclarecer muchas definiciones ya de epilepsia actualmente. Y esta entidad ILAE nos da dos subdefiniciones de epilepsia, una definición conceptual y una definición operacional. ¿Cómo así? Nosotros habíamos hablado de crisis epilépticas. Ahora, una definición conceptual, ¿qué es? Nos define la crisis epiléptica, ¿no? Como ya les había mencionado, que es un evento transitorio de signos y síntomas por actividad anormal y excesiva o asincrónica cerebral. ¿Y una epilepsia qué es? Es un desorden cerebral caracterizado por una predisposición para generar crisis epilépticas y las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. ¿Cómo así neurobiológicas? Cada vez que ocurre una crisis epiléptica, ¿no? Eso es lo que se intenta impedir en estos pacientes que sufren de esta enfermedad. Poco a poco van a tener deterioros de algunas áreas corporales, de algunas partes de orgánicas. Va a haber un deterioro cognitivo en lo que es la memoria, el aprendizaje. Va a haber consecuencias psicológicas. Antiguamente estas personas eran estigmatizadas, ¿no? Eran muy estigmatizadas. Y ese estigma que tenían estas personas de ser epilépticas, ¿no? De sufrir de esta enfermedad, eran marcados socialmente. Es por eso que nos tiene todas estas consecuencias. Eso es lo que nos describe el ILAE. Y la definición de epilepsia requiere la ocurrencia de al menos una crisis epiléptica. De al menos una crisis epiléptica. Esa es la definición conceptual. Ahora, en cuanto a la definición operacional, que es en la práctica, tenemos tres condiciones para hablar de epilepsia. Cualquiera de las tres, ¿no? Para hablar de epilepsia. La primera condición, ¿cuál es? Al menos dos crisis epilépticas no provocadas. ¿Cómo cuando hablamos de una crisis no provocada? Por ejemplo, aparición de una crisis tras una contusión cerebral, o en relación a la fiebre, o en la abstinencia alcohólica, ¿no? Serían ejemplos de crisis provocadas por esto, por contusión cerebral, por fiebre, o por la misma privación de alcohol. Y estas no se considerarían para el diagnóstico de epilepsia. Bien, al menos dos crisis no provocadas o reflejas, cuando hablamos de una crisis reflejo recurrente. Por ejemplo, en respuesta a estímulos, ya sean estímulos luminosos, estímulos sonoros, que estas sí definen como epilepsia. Entonces, al menos dos crisis no provocadas o reflejas que ocurren con más de 24 horas entre crisis y crisis, ¿no? O sea,
Estas dos crisis tienen que estar separadas por más de 24 horas. Es la primera condición. Sí, para hablar de una persona que padece esta enfermedad de epilepsia. La segunda condición, ¿cuál es? Puede ser una crisis, una nada más, provocada o una crisis refleja, y una probabilidad de crisis recurrente del 60%. Una crisis recurrente del 60% es igual a decir la probabilidad de tener dos crisis de dos crisis epilépticas en los siguientes 10 años. Ahora, ¿por qué la ILAE nos dice esto, no? Una crisis no provocada y una probabilidad de crisis del 60%. Esto lo hace para poder justificar lo que pasa actualmente y lo que ha pasado en la actividad médica, ¿no? En la actividad clínica. Muchas veces, muchos médicos se han enfrentado a pacientes que han tenido una crisis y ellos mismos empiezan a darle tratamiento antiepiléptico, ¿no? Empiezan a darle tratamiento antiepiléptico. ¿Por qué? Porque probablemente ellos evalúan y se dan cuenta de que probablemente vaya a tener otra crisis, vaya a repetirse otra crisis. Entonces, esta definición es más para poder justificar que después de una crisis el médico va a dar tratamiento antiepiléptico, ¿no? Y este 60% es un poco subjetivo en sí esto de manejar, ¿no? La misma ILAE dice que esto es muy subjetivo. Si bien es cierto, existen muchos estudios en donde se ha tratado de ver la probabilidad de recurrencia en la epilepsia, nos hemos chocado con diferentes estudios que dan muchos resultados. Muchos de ellos se han realizado en personas, en niños, ¿no? En donde, por ejemplo, la probabilidad de una crisis, la probabilidad de una crisis epiléptica después de una previa varía desde el 45 a 50%. Dos crisis, después de dos crisis, una recurrencia después de dos crisis sube hasta 70% y así va subiendo, ¿no? Conforme haya tenido más antecedentes de crisis. Bien, por eso es la segunda condición, para eso se ha hecho. Y ahora el diagnóstico, o que ya tenga el diagnóstico de un síndrome epiléptico, por ejemplo, el síndrome de Lennox-Gastaut, que ya tiene ese diagnóstico. Ahora, cuando nosotros hablamos de no provocadas, la misma ILAE nos menciona que no provocado es un término impreciso, ya que nunca en sí se llega a saber con seguridad si hay o no un factor desencadenante. Es muy difícil hablar de esto, ¿no? Y por eso es que el grupo de trabajo sobre definiciones reconoce los límites entre crisis provocadas y no provocadas. Son imprecisos, pero pospone esta discusión para otro momento, en la misma guía de Leila. Bien. Y cuando hablamos de una epilepsia resuelta, si ustedes leen acá dice resuelta, no dice curada, ¿no? La ILAE hace hincapié en ese término de resuelta, porque al decir nosotros epilepsia resuelta, no libra de que vaya a ocurrir otro tipo de otra crisis, ¿no? Más adelante. Por eso es que hablamos de epilepsia resuelta. ¿Y cuándo se define como epilepsia resuelta? Se define epilepsia resuelta en aquellos individuos que tuvieron un síndrome epiléptico, ¿sí? Tuvieron el diagnóstico de epilepsia, pero que están libres de crisis por más de 10 años. Y sin utilizar fármacos antiepilépticos por al menos 5 años. Algunos autores definen ausencia de crisis por más de y uso de fármacos antiepilépticos por al menos 5 años, ¿no? Esas son las dos definiciones que nos da la Liga Internacional contra la Epilepsia, ¿no? Bien. Ahora, hablando de la fisiopatología de la epilepsia, vamos a ver que es un funcionamiento anormal y excesivo, ¿no? De las células neuronales. Si nosotros vemos acá tenemos un botón sináptico, acá tenemos una neurona presináptica, que es una neurona excitatoria, y acá tenemos una neurona presináptica, que es una neurona inhibitoria. Y acá tenemos el otro componente, que es el espacio sináptico, y posteriormente tenemos la neurona posináptica. ¿Sí? Acá es el botón posináptico. Si cuando nosotros vemos una neurona excitatoria, ¿por qué? Porque tiene glutamato. Glutamato es el neurotransmisor excitador por excelencia. Nosotros vamos a tener un potencial de acción o un estímulo.
cuando se genera un potencial de acción, vamos a ver que en la membrana de estas neuronas va a ingresar sodio. Y conforme va a llegar al botón sináptico, va a aperturar los canales de calcio, y el calcio va a hacer que las vesículas que contienen glutamato se unan hacia la membrana y el glutamato se libere hacia el espacio sináptico. Y después, posteriormente, este glutamato va a activar algunos receptores, NMDA y AMPA, que va a hacer que ingrese sodio y calcio, haciendo que el potencial de acción se transmita hacia la neurona posináptica. Cuando nosotros vemos esto ya no vemos una neurona excitatoria, sino vemos el funcionamiento de una neurona inhibitoria, vamos a ver que vamos a tener el mismo potencial de acción, se van a aperturar los canales de calcio, pero en vez de, se va a activar los canales de calcio, el calcio va a ingresar y va a hacer que estas vesículas que contienen este neurotransmisor inhibidor, que es el GABA, ácido gamma aminobutírico, se fusione con la membrana y se libere el GABA hacia el espacio presináptico, activando los receptores en la neurona posináptica, los receptores GABA, haciendo que el ion cloro ingrese hacia la célula, hiperpolarizando la membrana, inhibiendo el potencial de acción. Bien, entonces, acá nosotros tenemos dos componentes, un componente excitador y un componente inhibidor. ¿Qué es lo que pasa en la epilepsia? Lo que pasa en la epilepsia, hay dos cosas. Puede ser que el componente excitatorio esté esté hiperfuncionando, o puede ser que haya un déficit en el funcionamiento de la neurona inhibitoria. Cualquiera de los dos podría explicar este componente anormal y anómalo excesivo que ocurre, ¿no? En la fisiopatología de la epilepsia. Bien. Ahora en la clasificación. Nosotros tenemos una clasificación de la ILAE, la más antigua, de 1981, ¿no? Desde hace muchos años. Pero esta clasificación ha sufrido múltiples cambios a lo largo, desde entonces, ¿no? Ha sufrido muchos cambios. La primera clasificación se basó en la semiología, ¿no? Describía semiológicamente, se dividía y esto es lo que nosotros nos han enseñado en las universidades, e inclusive es preguntado en los exámenes en AM, en salud, ¿no? Las crisis epilépticas parciales y generalizadas, así se dividía. Pero en el 2017 la ILAE hizo una nueva clasificación, ya dividiéndola en 3 categorías, tomando en cuenta el inicio de la crisis. ¿Cómo es que la crisis iniciaba? Las dividió en crisis de inicio focal, antiguamente se llamaba parcial, y las crisis de inicio generalizado, antiguamente llamado generalizadas, y crisis de inicio desconocido. Incluye esta última, ¿no? Nosotros vemos acá la clasificación de 1981, en donde tenemos a las crisis parciales, que comenzaban en un solo lugar. En algunos libros van a encontrar que inician en un solo hemisferio. Se dividían en simples y complejas, ¿no? Simples y complejas. Simple, sin pérdida de la conciencia; compleja, con pérdida de la conciencia. Cada uno tenía sus subtipos, ¿no? O generalizadas secundariamente. Como era esta generalizada secundariamente, que iniciaba como una focal y se generalizaba. Y una crisis generalizada. Comienzo aparentemente de amplias áreas cerebrales, bueno, lo que dicen algunos libros, que tiene su inicio en ambos hemisferios cerebrales. Bien, y también acá incluye las crisis inclasificables. Acá tenemos un resumen, ¿no? Las que son preguntadas en algunos exámenes. Tenemos las crisis parciales y las crisis generalizadas. Las parciales se dividen en dos, en simples y complejas. La simple, acuérdense de este término simple, es lo más simple, no hay pérdida del conocimiento, a cualquier edad, ¿no? Se da a cualquier edad y dura menos de un minuto, y no hay fenómeno posictal, obviamente, porque no hay pérdida del conocimiento tampoco. En la que es la compleja, acá es más frecuente en adultos, dura más de un minuto, ocurre amnesia, obviamente, porque hay pérdida del estado de conciencia. Y la generalizada se divide en convulsiva, no convulsiva, mioclónicas, tónicas, clónicas, tónico-clónicas, espasmos infantiles. Vamos a ver estos términos con mayor detalle más adelante. Y las no convulsivas las dividí en ausencias y atónicas. Y esta es la clasificación del 2017 en una versión básica, ¿no? Tenemos de comienzo de crisis
tomando en cuenta el inicio de la crisis, de comienzo vocal, de comienzo generalizado y comienzo desconocido cuando no se conoce. La de comienzo vocal acá ya incluye la alteración de la conciencia. Esta es una clasificación en versión básica, ¿no? En versión básica para poder conocer a grandes rasgos esta nueva clasificación. Pero la clasificación expandida, nosotros podemos ver que dentro de cada clasificación existe su subclasificación y podemos hablar de muchas, ¿no? Esto con la práctica, muchos podemos conocer cómo es que se puede clasificar. Al inicio es un poco tedioso, pero les recomiendo de que si les gusta este tema, revisen a mayor detenimiento este tema, ¿no? Acá vamos a hablar de algunos ejemplos para que se den cuenta ustedes. Pero antes de los ejemplos, vamos a hablar de algunos signos y síntomas de las crisis. Miren, si nosotros, semiológicamente, al hacer nuestra historia clínica, vamos a ver que el paciente tiene comportamientos automáticos, nosotros vamos a utilizar este término médico, automatismo. Si tiene emociones o apariencia de emociones, vamos a llamarlas emociones. Si hay posturas de flexión o extensión, vamos a llamarlo tónico. Tónico es contracción muscular, cuando se contrae el músculo. Enrojecimiento, sudoración, piloerección son síntomas autonómicos, ¿no? Sacudidas arrítmicas. Cuando son sacudidas arrítmicas, vamos a utilizar el término mioclono, pero cuando son sacudidas rítmicas, vamos a llamarlo clono. Vamos a ver si es que encontramos alteraciones del lenguaje o del pensamiento. El término médico es cognitivo. Sacudida de los párpados, por ejemplo, mioclonía de párpados. Caída, atónico. ¿Por qué caída se asocia siempre a atónico? Atónito. Porque cuando atónito es cuando el músculo pierde el tono muscular. Al perder el tono muscular vamos a tener como consecuencia una caída. Entumecimiento, hormigueo, sonidos, olores, gustos, visiones, vértigo, estos son sensaciones. Pausa, congelación, detención de la actividad, eso lo vamos a conocer como alteración del comportamiento. Golpear, pedalear, hipercinético, fricción del tronco, un espasmo. Y miren en los términos nuevos también que nos habla Leilai. El término antiguo llamaba inconsciente, ¿no? Inconsciente. La pérdida de la conciencia. Hoy en día hablamos de conciencia alterada. El término antiguo era parcial, o actualmente es focal. Parcial simple, focal consciente. ¿Por qué parcial simple? El parcial simple era aquel que no perdía el conocimiento, ¿no? Durante su crisis. Pero el término nuevo es focal consciente. Parcial compleja, perdía la conciencia. Actualmente focal con alteración de la conciencia. Discognitivo, ¿no? Es una palabra ya discontinuada. Todo esto, el término nuevo es focal con alteración de la conciencia. Psíquico, cognitivo, tónico, clónica, secundariamente generalizada, focal bilateral, tónico, clónico. Chicos, ustedes se van a dar cuenta que muchas veces nosotros en nuestra historia clínica, o cuando vayan a leer una historia clínica, siempre le escriben movimientos tónico-clónicos. No nos escriben estos movimientos clónico-tónicos, ¿no? Siempre nos escriben en ese orden, movimientos tónico-clónicos. ¿Por qué? Porque cuando ocurre una crisis convulsiva, una crisis epiléptica, primero inicia tónico, o sea, se contrae el músculo, y posteriormente hace movimientos clónicos, o sea, movimientos de sacudidas rítmicas, ¿no? Recuerden, clónicos, sacudidas rítmicas. Sí, y siempre van a tener ese orden, esto tónico, clónico. Primero se contrae y posteriormente hace sacudidas. Arrestar, congelar, pausas, interrumpir, arresto del comportamiento, ¿no? Y hay también algunas reglas para clasificar la crisis, tomando en cuenta su inicio, ¿no? A ver, acá tenemos que decidir si es que es focalizada o generalizada. Usando un nivel de confianza del 80%, tenemos que estar seguros para poder decidir qué tipo de inicio ha tenido la crisis, ¿no? Porque dependiendo de esto, nosotros vamos a clasificarla y de acuerdo a esa clasificación va a tener un tratamiento específico. Vamos a evaluar la conciencia, si es que está alterada o no está alterada, ¿no? Para las crisis focales. La conciencia alterada en cualquier punto. Ahora, la crisis focalizada de la conciencia alterada, si la conciencia se altera en cualquier momento de la crisis. El inicio que predomina, ¿no?
Una crisis focal, esto puede ser su primer signo o síntoma predominante, prominente, ¿no? Por ejemplo, en las conductas de arresto. Una crisis de arresto por comportamiento focal muestra un arresto de la conducta como característica prominente de la crisis completa. Vamos a evaluar componente motor o no motor, ¿no? ¿Qué más? En lo que es las ausencias, la ausencia típica, la ausencia es atípica si tiene inicio o una compensación lenta. Lo que ocurre en una ausencia, muchos ahora sabrán que una ausencia es un periodo, ocurre más en niños, en que, por ejemplo, un niño está escribiendo y de la nada se queda estático, ¿no? Se queda estático por algunos segundos y posteriormente recupera, pierde la conciencia el niño, ¿no? Posteriormente recupera después de unos segundos y sigue haciendo su actividad normal, ¿no? Esa es una ausencia típica. Durante ese periodo, esos segundos, el niño no recuerda qué es lo que pasó. Y ese es un tipo de crisis generalizada. Bien, ahora, ¿cuándo es una ausencia atípica? Una ausencia atípica es cuando la compensación es lenta, o sea, en una ausencia típica, el niño, así como empezó, súbitamente, rápido desaparece, ¿no? Rápido desaparece. En cambio, cuando tiene una compensación lenta, una recuperación lenta, es una ausencia atípica, ¿no? Cambios marcados en el tono, eso no ocurre en las ausencias, por eso es que la hace atípica. Y ondas punta en electroencefalograma de al menos 3 por segundo. Esto es de una ausencia atípica. Ahora, esto va a evaluar si es clónico o mioclónico, mioclonía de párpados también, ¿no? Esas son algunas reglas para clasificar que nos da el AE, para clasificar a las crisis. Bueno, acá vamos a ver algunos ejemplos, con los ejemplos se entiende mejor, ¿no? El primer ejemplo, una mujer despierta viendo a su esposo tener una crisis en la cama. Ella no atestigua cómo comenzó la crisis, ¿no? Ella no atestigua cómo comienza la crisis, pero describe una posición de rigidez bilateral, seguida de agitación de extremidades. El electroencefalograma y la resonancia magnética fueron normales. Si nosotros nos damos cuenta acá, rigidez bilateral, empezó tónico, seguida de agitación de extremidades, clónico, ¿no? Pero no sabemos el inicio. ¿Cómo era la clasificación antigua? No clasificable. ¿Por qué no era clasificable? Porque no hay información complementaria para determinar si el inicio fue focal o generalizado, ¿no? Por eso era no clasificable. Pero actualmente con la nueva clasificación nos podemos darle una clasificación. Es una crisis tónico-clónica, ¿no? Recuerden que inició con una posición de rigidez bilateral seguida de agitación de extremidades, tónico-clónica, pero el inicio no se conoce, de inicio desconocido. Bien. El segundo ejemplo. En un escenario en el caso 1, en el caso que ya vimos, el electroencefalograma muestra claramente ondas lentas en el foco parietal derecho. La resonancia magnética muestra una displasia cortical en la región parietal derecha. O sea, hay una displasia, hay un agente que probablemente sea el que ocasionó esta crisis epiléptica, que está ubicada en la región parietal derecha. Probablemente un tumor. Como era la clasificación antigua. Según esto, crisis de inicio parcial secundariamente generalizada, o sea, inicio focal y después se generalizó porque hay una lesión bien focalizada. Ahora la clasificación nueva. Se clasificaría como una crisis focal con progresión atónico-clónico bilateral. Crisis focal. Porque se reconoce que tuvo una focalidad, ¿no? Basado en los hallazgos de imagen y del electroencefalograma. Un niño es diagnosticado con síndrome de Lennox-Gastaut, de etiología desconocida. El electroencefalograma muestra trenes de punta onda lenta. El tipo de crisis incluye ausencia, entre otros, ¿no? Bien. La descripción antigua, una crisis de ausencia atípica, ¿no? Atípica, porque el electroencefalograma muestra trenes de onda punta lenta. Eso lo hace atípico en una ausencia atípica, ¿no? En la nueva clasificación hablamos de una crisis de ausencia atípica. Bien. Entonces, en el marco de la clasificación de las epilepsias, ustedes se dan cuenta, ya la ILAE nos permite sintetizar, sistematizar mejor las clasificaciones, tomando en cuenta el inicio, ¿no?
Los tipos de crisis, el inicio, tomando en cuenta el inicio de la crisis, de acuerdo a eso lo podemos clasificar en el tipo de epilepsia, que puede ser focal, generalizada, combinadas, o sea, mixtas, focales y generalizadas, o desconocidas. Y de acuerdo a eso podemos quizás diagnosticar un síndrome epiléptico. Ahora, la etiología puede ser estructural, eh, producto de una lesión, un tumor, puede ser de origen genético, puede ser de origen infeccioso, puede ser de origen metabólico, inmunitario, desconocido, tomando en cuenta las comorbilidades. Tomando hablando solamente de crisis, vamos a ver que por grupo etario tienen tienen sus propias causas. Por ejemplo, de 0 a 2 años, ¿cuál es la principal causa de crisis? La hipoxia, seguida de las causas metabólicas, meningitis y crisis febril. Solamente crisis, ¿sí? Estoy hablando de crisis, no de epilepsia. De epilepsia recuerden las definiciones de la ILAE, ¿no? Más de 2 crisis, no reflejas o no causadas, separadas por más de 24 horas, o una crisis con más una probabilidad del 60%, o que tenga un diagnóstico ya de un síndrome epiléptico. Esto es solamente de crisis. De 0 a 2 años, hipoxia, causas metabólicas, una meningitis, una crisis febril. Miren, desde los 2 años hasta los 18 años, o sea, antes de que, bueno, justo cuando cumplen la mayoría de edad, cuando les van a dar su DNI, ¿no? Tienen que aplicar alguna estrategia para que recuerden esto. Desde los 2 años hasta los 18 años son idiopáticas, las principales causas de crisis. Desde los 18 hasta los 35 años son causas traumáticas. 35 años, punto de corte, traumáticas. De los 35 hasta los 55 son de origen tumoral, sospechar en tumores. Y mayores de 55 años tenemos las causas, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares, tenemos causas degenerativas, traumatismos encefalocraneanos, tumores. Bien. Ahora, para hacer el diagnóstico de epilepsia, el diagnóstico de epilepsia es eminentemente clínico, ¿no? Es clínico el diagnóstico. Nos basamos en una buena historia clínica. Pero nos podemos apoyar también de algunos exámenes para certificar lo que ya nosotros estamos sospechando, ¿no? Para poder corroborar. Podemos hacer un estudio electrofisiológico, un electroencefalograma, para encontrar los focos epileptógenos. Podemos utilizar imágenes cerebrales, ya sea tomografía, resonancia magnética, ¿no? Algunos estudios de laboratorio y un estudio genético. Dentro del estudio genético, nosotros vamos a estudiar algunas alteraciones en lo que es los canales de sodio, canales de calcio, ¿no? Porque estas alteraciones se asocian a epilepsia. Dentro del diagnóstico diferencial, chicos, tenemos que hacer una buena historia clínica, como les menciono, y hacer la diferencia de un síncope, ¿no? Diferenciar un síncope, diferenciar un trastorno metabólico, un accidente transitorio isquémico, ¿no? Trastornos del sueño, o trastornos del movimiento en donde no el movimiento que pareciera que fuera originado por una crisis convulsiva, por una crisis epiléptica, eh, no es de origen nervioso, sino puede ser por una alteración muscular, una distonía. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con estas entidades. En cuanto al tratamiento, el tratamiento se basa en esto, ¿no? Tenemos que educar muy bien al paciente y a los familiares. Tenemos que educarlos a tal punto de que podemos enseñarles quizás a cómo ellos pueden manejar una crisis en casa y no dejar que esta crisis se convierta en un estatus. Vamos a hablar también de un estatus epiléptico, ¿no? Impedir eso. ¿Por qué? Porque la mayor duración de una crisis, ¿no? La mayor duración de una crisis se asocia a que se asocia a recurrencia y a principales daños, ¿no? A nivel cerebral. A mayor sufrimiento neuronal,
Y este sufrimiento neuronal, posteriormente, va a haber muerte neuronal. ¿Por qué primero ocurre un sufrimiento neuronal? Porque al haber despolarizaciones potenciales de acción al haber demasiados potenciales de acción, vamos a ver que hay una bomba implicada en lo que es la repolarización, la bomba de sodio y potasio. Pero esta bomba de sodio y potasio no se va a dar abasto para poder repolarizar la membrana. Y ustedes saben que la bomba de sodio y potasio es dependiente de ATP, se va a terminar el ATP, eso va a causar un sufrimiento neuronal, que posteriormente puede haber una muerte neuronal. También se basa en el uso de fármacos antiepilépticos, inclusive el tratamiento quirúrgico actualmente. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, en un grupo seleccionado de pacientes, ¿no? En donde, así como en el corazón, a veces hay vías accesorias, ¿no? En el cerebro también hay vías epileptógenas. Y es lo que hace el electrofisiólogo. Se detectan estas vías y a través de neurocirugía o intervencionismo se bloquean estas vías de conducción anómalas y se recupera el paciente, ¿no? Digamos, una epilepsia resuelta. Bueno, acá tenemos algunos de los fármacos, su mecanismo de acción. Como habíamos visto, tenemos el botón, la neurona presináptica, ¿no? Acá tenemos el espacio sináptico, tenemos una neurona inhibitoria y tenemos, por ejemplo, acá una neurona inhibida y una neurona excitada. Como vimos acá, tenemos los canales de sodio, los canales de sodio que posteriormente van a aperturar los canales de calcio para poder, eh, para que estas vesículas se fusionen a la membrana y se libere el neurotransmisor. Entonces, por ejemplo, acá en los canales de sodio tenemos a la fenitoína, la carbamazepina, la lamotrigina, ¿no? Los más frecuentes que tenemos que recordar, que actúan a nivel de los canales de sodio en la neurona presináptica. Acá, por ejemplo, en los canales de calcio, lo que está con una flecha es que estimula, y lo que está así con una línea es que inhibe. Entonces, también tenemos, por ejemplo, a la gabapentina, la pregabalina, que potencia, ¿qué es lo que potencia? Potencia la eliminación de este neurotransmisor, del GABA, para que haya más GABA, y se estimula este GABA y ingrese el cloro y se hiperpolarice esta neurona y se inhibe, y se inhiba. También tenemos, por ejemplo, el valproato que va a estimular también que haya mayor cantidad de GABA, las benzodiazepinas, los barbitúricos, acuérdense de estos dos grupos de fármacos que se utilizan en lo que es el tratamiento, que se unen al receptor GABA estimulándolo, ¿no? Tenemos el topiramato, que bloquea el receptor AMPA del glutamato. Tenemos el valproato, que bloquea el receptor NMDA del glutamato, ¿no? Y también este medicamento, el etosuximida, que bloquea los canales de calcio en la neurona posináptica. Bien. Entonces, lo que hace la ILAE es que cada persona se le tiene que dar un tratamiento individualizado. Y te menciona, ¿no? Se tiene que evaluar las variables del fármaco y las variables del paciente. Dentro de las variables del fármaco es evaluar si es que su uso es para crisis específica o síndrome epiléptico específico, ¿no? En algún tipo específico, por ejemplo, como en las ausencias, que se utiliza etosuximida principalmente. Los efectos adversos y dosis dependientes que tienen estos fármacos, las reacciones idiosincráticas, la toxicidad crónica que pueden tener algunos órganos, la teratogenicidad, ¿no?, de algunos fármacos, la farmacocinética, la formulación, y dentro de las variables del paciente, si es que tiene un componente genético, esta enfermedad, la epilepsia, la edad, el género del paciente, los comedicamentos, probablemente este paciente sea hipertenso, sea diabético y utilice otro tipo de medicamentos.
las comorbilidades y la capacidad de la fibra que pueda tener este paciente. Bien. Y de acuerdo al comienzo vocal o comienzo generalizado, acá podemos ver el grupo de fármacos que podemos utilizar, ¿no? Que se puede utilizar. Irela los divide en fármacos de corto espectro y de amplio espectro, ¿no? Los de corto espectro principalmente se utilizan para las crisis vocales y los de amplio espectro principalmente para las crisis de inicio vocal e inicio generalizado. Nos engloba los dos. Ahora, en estatus epiléptico, esta es la urgencia que se convierte en emergencia, que vemos a veces nosotros, ¿no? Cuando probablemente ustedes en alguna rotación hayan visto algún paciente que tiene esto, ¿no? Estatus, estado epiléptico. ¿Cuál es la definición? Tiene dos definiciones, una definición teórica y una definición operacional. La definición teórica es que es un ataque epiléptico único de más de 30 minutos de duración o una serie de ataques epilépticos durante las cuales el paciente no se recupera, ¿no? No se recupera entre eventos posictales en un periodo de 30 minutos. Esta es la definición. Y la definición operacional es que nosotros no podemos esperar que un paciente esté convulsionando 30 minutos para poder decir, este paciente tiene un estatus epiléptico, ¿no? La definición operacional, o sea, en la práctica, se define como un ataque epiléptico con más de 5 minutos, mayor o igual de 5 minutos de duración, de convulsiones continuas, o más de 2 ataques discretos entre los cuales hay una recuperación incompleta de la conciencia. Este es un estatus epiléptico. Entonces, la etiología del estatus epiléptico, la mayoría de casos de los adultos se debe a alguna lesión cerebral, estructural subyacente o una alteración tóxica o metabólica, ¿no? Que pueda tener. Podemos tener lesiones cerebrales, estructurales agudas, por ejemplo. Acá tenemos los accidentes cerebrovasculares, los TEC, las hemorragias uranoideas, anoxia, hipoxias cerebrales, causas infecciosas como encefalitis, meningitis, abscesos cerebrales, inclusive tumores cerebrales. Podemos tener una lesión cerebral estructural remota, o sea, no es aguda, sino es una lesión crónica ya, una lesión previa. Puede ser una lesión cerebral previa, secuela después de esto posterior de un accidente cerebrovascular, de un traumatismo, de una hemorragia uranoidea, o post-neurocirugía. Una isquemia tiene tener el antecedente de una isquemia cerebral perinatal, una malformación arteriovenosa que pueda tener, ¿no? Tumores cerebrales benignos también. Incumplimiento o discontinuación de fármacos anticonvulsivos, ¿no? Teniendo el antecedente de que la persona ya es epiléptica. Síndrome de abstinencia asociados, por ejemplo, los alcohólicos, pacientes eh, adictos a barbitúricos o a benzodiazepinas. Anormalidades metabólicas, lo más frecuente, la hipoglicemia, ¿no? Hipoglicemia, encefalopatía hepática, uremia, hiponatremia, alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? En general. El uso o sobredosis con fármacos que disminuyen el umbral de convulsiones, o sea, te predisponen para generar convulsiones, como la teofilina, imipenem, cilastatina, principalmente por la cilastatina, no por el imipenem, sino por la cilastatina que tiene esta característica. Altas dosis de penicilina G, cefepima, antibióticos como las quinolonas, metronidazol, ¿no? Como pueden ver, la lista es bien amplia. Ahora, en niños, el estado epiléptico principalmente es de causa febril, ¿no? Es la etiología más común y representa aproximadamente el tercio de los casos. Entonces, en el manejo del estatus epiléptico tenemos 3 fases. Tenemos que evaluar, hay una evaluación primaria y después hay una evaluación secundaria. Entonces, tenemos que hacer una buena evaluación y un tratamiento de apoyo. Una terapia farmacológica inicial con una benzodiazepina y una terapia urgente que logra el que controla a largo plazo utilizando medicamentos anticonvulsivos no benzodiazepínicos. Entonces, primero tenemos que evaluar y hacer un tratamiento de apoyo. Lo primero que se hace en estos pacientes es esto, ¿no? El ABC, asegurar vía aérea, evaluar el patrón respiratorio, la parte cardiovascular, ¿no? La circulación, tenemos que evaluar todo esto, el déficit neurológico, todo esto. Ahora, ¿cuándo no cuándo no damos antiepilépticos?
cuando la convulsión se relaciona probablemente a un trastorno metabólico, a un trastorno electrolítico o a una hipoglicemia sérica, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que corregir principalmente estos trastornos. O puede ser debido a una medicación o a la supresión de una droga, ¿no? No necesariamente se utiliza una medicación antiepiléptica. Entonces acá tenemos un algoritmo del UpToDate en donde nos explica qué es lo que tenemos que hacer en la emergencia, ¿no? Cuando nos llega un paciente así con estatus epiléptico. Primero tenemos que hacer una examinación neurológica exhaustiva, el ABC, no se olvide, evaluar el patrón respiratorio, el estado circulatorio, si es que el paciente está desaturando, evaluar, si es que requiere oxígeno o probablemente ventilación mecánica, no sé, eso ya depende de su evaluación que ustedes hagan. Y lo primero que se tiene que hacer es canalizar una vía, ¿no? Canalizar una vía. Al canalizar una vía, tenemos que sacar también una primera muestra de sangre para evaluar esto. Electrolitos, calcio, magnesio, fósforo, glucosa, enzimas hepáticas, un hemograma completo, un examen de toxicología y si el paciente tiene el antecedente de uso de fármacos antiepilépticos, dosar estos fármacos antiepilépticos para ver si están en dosis terapéuticas o si sospechamos de alguna intoxicación por alguna sustancia, también obtener una muestra de sangre para poder dosarla. De preferencia nos dice canalizar una vía. Y de preferencia, tenemos que canalizar una vía y de preferencia dos. De preferencia dos, ¿no? Si es que se puede. Y tenemos que también sacar un hemoglucotest. Porque probablemente este estatus epiléptico se deba a una hipoglicemia. Y corrigiendo la hipoglicemia, vamos a corregir esta crisis, ¿no? Tenemos que también hacer un monitoreo cardíaco, tanto cardíaco y como de la oximetría, ¿no? Tenemos que monitorizar esto. Y también los signos vitales. Ahora, si es que acá te dice considerar la administración de glucosa y tiamina intravenosa. ¿Cuándo se va a considerar eso? Bueno, nosotros vemos que probablemente este estatus epiléptico se deba a una hipoglicemia. En ese caso, ¿cómo se administra la dextrosa? Se administra 50 mililitros de dextrosa, ¿no? Al 50%. Y tiamina endovenosa, ¿cuándo? Cuando sospechamos en pacientes alcohólicos, ¿no? En pacientes alcohólicos. Acá se administra una sola dosis de 100 miligramos de tiamina. Bien. Luego de que hacemos este manejo inicial, evaluamos el ABC, si es que está desaturando, tiene algún grado de insuficiencia respiratoria, evaluamos si es que amerita oxígeno, canalizamos una vía, y si es posible dos vías, una primera muestra de sangre para dosar algunas sustancias específicas, el hemoglucotest no se olviden, y si tiene hipoglicemia, considerar administrar 50 mililitros de dextrosa al 50%, y si sospechamos que el paciente es alcohólico, no tiene este antecedente, podemos utilizar 100 miligramos de tiamina intravenosa. Entonces, intravenosa, ¿bien? La presentación intravenosa. En el mercado nosotros tenemos dos tipos de tiamina, la intramuscular y la intravenosa. Acá nos recomienda la intravenosa. Entonces, vemos de que no se debe a esto, ¿no? Entonces tenemos que instaurarle terapia inicial al paciente. Instaurarle terapia inicial. Normalmente a nosotros nos han enseñado, ¿no? Primera línea, las benzodiazepinas. Si es que no recupera, podemos pasar a la segunda línea y tenemos un grupo de fármacos como la fenitoína, ¿no? Lo que nos dice UpToDate es que se ha encontrado que hay mejores resultados cuando tú inicias los dos. O sea, iniciamos la terapia de primera línea, las benzodiazepinas, y a esta de acá, después de haber cesado la crisis, asociamos los fármacos de segunda línea. Y ¿qué se ha encontrado? Que hay menor recurrencia de las crisis. Entonces, ¿qué tenemos en la primera línea? En el Perú no lo tenemos, pero nos recomienda que se utilice el lorazepam, ¿no? Con esta dosis de 0.1 miligramos por kilo intravenoso, podemos pasarlo en infusión
de 2 gramos, ¿no? Podemos pasarle una infusión de 2 gramos por minuto. Alternativa, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá en el Perú? Podemos utilizar diazepam a dosis de 0.15 miligramos por kilo. Algunas guías van a leer y probablemente a ustedes les habrán enseñado que utilizamos de 0.2, ¿no? En UpToDate nos dice 0.15 miligramos por kilo intravenoso, ¿no? Esto podemos utilizar una dosis máxima de 10 miligramos. Bien, podemos utilizar una dosis máxima de 10 miligramos y la pasamos en 5 miligramos por minuto, ¿no? Pasamos esta dosis. Lo bueno del diazepam es que a los 20 segundos nosotros podemos encontrar respuesta y ya podemos encontrar la mitad de lo administrado en el líquido cefalorraquídeo a los 3 a 4 minutos. Es por eso que nos recomiendan, ¿no? De 3 a 5 minutos evaluar si responde o no responde. Si no responde, damos otra dosis. Bien, ahora, a veces no tenemos, o por el mismo estado del paciente que tiene movimientos tónico-clónicos, no podemos canalizar una vía. Entonces, en ese caso, si es que nosotros no tenemos una vía, vamos a utilizar esto, ¿no? Midazolam, 10 miligramos intramuscular, en pacientes mayores de 40 kilos. En el mercado hoy en día también existe el diazepam, que podemos utilizarlo intrarrectal, en que viene en forma de gel. La dosis de diazepam intrarrectal es de 0.2 miligramos, esto por kilo. Y lo podemos utilizar en el adulto hasta 20 miligramos, ¿no? Utilizamos 20 miligramos por vía intrarrectal de diazepam, si es que no tenemos una vía. Y si no para, podemos repetir la dosis. Ahora, en el midazolam podemos utilizar no solamente por vía intramuscular, sino también por vía nasal, por vía bucal. ¿Bien? Y es bien tolerado. Si el paciente pesa más de 40 kilos, utilizamos esta dosis de 10 miligramos, ya sea intranasal, bucal o intramuscular. Pero si el paciente pesa menos de 40 kilos, de 13 hasta 40 kilos, podemos utilizar una dosis de 5 miligramos, ¿no? La mitad de la dosis. Bien, entonces, tenemos al paciente que ya le administramos el diazepam, por ejemplo, ¿no? Intravenosa, no paró, evaluamos 3 a 5 minutos, no paró, adicionamos otra dosis, no para, entonces pasamos a la siguiente vía. Tenemos la fosfofenitoína, el ácido valproico, levetiracetam y la fenitoína. Lo que nosotros utilizamos en el país es la fenitoína, ¿no? La fenitoína. Pero la fenitoína tenemos que utilizar una dosis de carga y posteriormente una dosis en infusión. Y ahora, ¿cómo es que se prepara? La dosis de carga que se da es 20 miligramos por kilo. La presentación de la ampolla de fenitoína es de 250 miligramos. O sea, utilizamos de 5 a 5 ampollas y media, podemos utilizarla. Pero no se utiliza en soluciones acuosas, porque la fenitoína precipita rápidamente. Y su indicación es administrarla por vía intravenosa. No podemos utilizarla por vía intramuscular porque precipita la fenitoína, ¿no? Precipita. Entonces la diluimos en agua destilada. 5 ampollas y media, o 5 ampollas diluidas en agua destilada, y le pasamos una dosis de carga. Y posteriormente se deja 2 ampollas, ¿no? Que se tiene que pasar esto infundida en agua destilada en todo un día. En esta velocidad de perfusión, 50 miligramos por minuto. Bien, entonces, esa es la terapia de segunda línea. Lo que nos dice UpToDate es que podemos utilizar, así el paciente ya con la primera línea haya frenado, ¿no? Haya frenado su convulsión, podemos asociarla a un fármaco antiepiléptico no benzodiazepínico, como la fenitoína, y se ha encontrado mejores resultados, ¿no? Hay menor recurrencias de las crisis, mejores resultados con esto. Ahora, después de que corregimos las alteraciones metabólicas, anormalidades presentes, vemos, ¿no? Evaluamos. Si es que el paciente
Quizás requiere otra dosis de fenitoína, ¿no? Tenemos que evaluar eso. Evaluar la necesidad de ventilación mecánica. Probablemente este paciente vaya a ser intubado. Evaluar la presión arterial, porque lo que produce muchos de estos fármacos es depresión, causan hipotensión, ¿no? Monitoreo cardíaco. Ahora, si es que el paciente no para, acá tenemos ya, bueno, lo tengo más adelante, vamos a pasar a la recurrencia, ¿no? Manejo de la recurrencia. Entonces, acá vamos a ver una recuperación posictal. La mayoría de pacientes posictales después de que ya ha cesado su crisis convulsiva, ¿no? Su crisis epiléptica. La mayoría de pacientes comienzan a recuperar la capacidad de respuesta dentro de los 10 a 20 minutos, los que han tenido esta crisis de estatus epiléptico, ¿no? Después de las convulsiones, de 10 a 20 minutos ya recuperan, tienen respuesta. Ahora, cuando se tiene que hacer un monitoreo, el monitoreo es importante, porque muchos de estos fármacos causan sedación debido a medicamentos, y la continuación de las convulsiones, y también tenemos que evaluar las no convulsivas. Ahora, todo paciente con convulsiones o estatus epiléptico que no vuelven a un nivel normal de conciencia después del tratamiento inicial, o sea, les dimos el tratamiento de primera línea, de segunda línea, y pararon los movimientos, pero no recuperan el estado de conciencia, debemos de controlarlos con un electroencefalograma. ¿Por qué tenemos que controlarlos con el electroencefalograma? Porque es probable que todavía estén convulsionando, ¿no? O sea, si bien es cierto, pararon los movimientos, pero es probable que dentro de esto del cerebro todavía existan ondas eh, de esta crisis, ¿no? Que no se traducen en movimientos. Recuerden que hay áreas corticales que cuando se excitan, ¿no? Cuando se estimulan producen movimientos, pero hay otras áreas que no. Por esto es que es necesario controlarlos con el electroencefalograma si es que no recuperan el estado de conciencia. Ahora, una evaluación secundaria. Ya hicimos una evaluación primaria con el paciente llegó a emergencia. Después le instauramos su tratamiento antiepiléptico, ya sea con diazepam, fenitoína. Le hacemos una evaluación secundaria, ¿no? Para evaluar, se realiza durante el periodo posictal. Es importante repetir un examen neurológico completo buscando hallazgos asimétricos o focales. ¿Para qué? Para buscar pistas de la etiología subyacente. Puede ser que este estatus se deba a una meningitis, a un tumor, ¿no? Que focaliza. O en la meningitis que tenemos algunos signos clínicos que nos apoyan, ¿no? Para diagnosticar esto. Una vez que se controlan las convulsiones, se debe obtener una tomografía computarizada y una resonancia magnética, ¿no? Ahora, tenemos que evaluar la posibilidad de punción lumbar si es que nosotros, por ejemplo, sospechamos en una meningitis, pero tenemos que evaluar la posibilidad, si es que consideramos esta causa, ¿no? Pero tenemos que excluir, antes de hacer una punción lumbar, siempre tenemos que excluir una lesión cerebral ocupante de espacio. O sea, por ejemplo, un tumor, una hemorragia cerebral, ¿no? Cualquier lesión que me ocupe espacio, porque estas lesiones ocupantes de espacio producen hipertensión intracraneal. Y si nosotros hacemos una punción lumbar en estos pacientes, corremos el riesgo de enclavar al paciente, ¿no? Se enclavan las amígdalas y, o sea, al existir una presión intracraneal elevada, hacemos una punción lumbar, baja muy rápidamente la presión y todo cae y se aplasta el tronco cerebral y la persona fallece. Ahora, el estado refractario epiléptico, ¿cuándo se define? Se define como convulsiones continuas, ¿no? Convulsivas o no convulsivas, luego de la administración de benzodiazepinas inicial y un medicamento anticonvulsivo no benzodiazepínico. Por ejemplo, la fenitoína, ¿no? Administrado a dosis apropiadas. O sea, ya dimos benzodiazepina, no paró. Le dimos un medicamento anticonvulsivo no benzodiazepínico, por ejemplo, fenitoína, y sigue el paciente con sus convulsiones, y estos fármacos han sido administrados a dosis apropiadas, eso ya se conoce como estado refractario epiléptico. Ocurre en el 20% de los pacientes que han tenido estatus epiléptico
Ahora, el problema con el estado refractario es que no hay estudios que comparen el tratamiento. Acá sí esto se ha tratado de encontrar el mejor protocolo, pero se ha encontrado que los mejores medicamentos, ¿no?, para el estado refractario epiléptico son midazolam, propofol y pentobarbital o tiopental, ¿no?, en algunos países que se utiliza. ¿Cómo es eso? Entonces nosotros vemos, no calman no calma el estado epiléptico ya con los medicamentos que hemos usado. Entonces estamos frente a un estatus refractario. Entonces tenemos que hacer un seguimiento con un electroencefalograma, ¿no? Tenemos que hacer un seguimiento continuo, un monitoreo continuo. Entonces tenemos 3 días. Podemos utilizar 3 fármacos que se han encontrado, que pueden ser utilizados durante este estado: midazolam, propofol y pentobarbital. Bien, nosotros nos decidimos a utilizar midazolam. Podemos utilizar una dosis inicial de 0.2 miligramos por kilo, y esta se pasa en bolo, y posteriormente dejamos en infusión, ¿no? A 2 miligramos por minuto dejamos en infusión. Ahora, se continúa con una infusión, perdón. Se puede llegar hasta 2 miligramos por kilo, es igual. Ahora, se continúa con una infusión de 0.1 miligramos por kilo por hora. Bien. Pero tenemos que evaluar si es que las convulsiones no han frenado en 45 a 60 minutos, tenemos que evaluar quizás, no ya esto, cambiar la terapia de midazolam a propofol o a pentobarbital. Bien. Tenemos que evaluar si es que vamos a utilizar vasopresores, porque este fármaco esto produce hipotensión, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer? Mantener los niveles terapéuticos de pentobarbital, fenitoína o finitoína, según se esté usando. Bien, no calmó con midazolam, pasamos a propofol. Entonces, la propofol se utiliza en infusión de 1 a 2 miligramos por kilo, ¿no? Y se puede repetir otro a los 5 minutos, si es que no calma, y se continúa con una infusión. Ahora, acá también con el propofol. Si es que no calma a los 45 a 60 minutos, tenemos que evaluar cambiar la terapia de propofol a pentobarbital. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el propofol? No se puede utilizar más de 24 horas. ¿Bien? Acá nos dice up to date más de 24 horas. En sí, no se puede utilizar más de 48 horas, ¿no? Más de 48 horas. Entonces, podemos mantenerlo 24 horas, pero no podemos utilizarlo más de 48 horas, propofol. ¿Por qué? Porque existe un riesgo. El riesgo de el síndrome de infusión del propofol. El propofol en infusión produce ese síndrome, ¿no? Síndrome de infusión de propofol, que se caracteriza por raptomiólisis, acidosis metabólica grave, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Eso más se ha visto en niños, ¿no?, que produce eso. Así que no podemos mantenerlo en 24 horas, y de ahí tenemos que disminuir la dosis poco a poco. Pero no podemos tenerlo más de 48 horas el propofol. Entonces, no calmado, nos pasamos a pentobarbital. En pentobarbital tenemos una dosis inicial de 5 miligramos por kilo, que lo podemos pasar en 10 minutos, ¿no? Y podemos dejar la infusión de 1 a 5 miligramos por kilo hora. En 24, esto lo pasamos en 24 horas. Podemos evaluar quizás el uso de vasopresores, ya que el pentobarbital también produce gran hipotensión. Bien, y mantener las dosis de fenitoína y pentobarbital. Ahora, eso es lo que nos recomienda, ¿no?, para este grupo de pacientes que tienen un estatus refractario. Pero muchas veces, bueno, yo vi a muchos pacientes durante el internado, ¿no? Teníamos a pacientes que tenían estatus refractario, que no controlaban ya con varios anticonvulsivantes. Inclusive se utilizaban 5 o 6 medicamentos anticonvulsivantes a dosis máxima, ¿no? Inclusive se utilizaba cannabis, pero todavía seguían con su estatus refractario, ¿no? Así que no quiere decir que este sea el tratamiento y con esto va a frenar si es que tú te encuentras algún día con un estatus epiléptico. No, no es así, ¿no? Por eso que en el estatus, como les decía, en el estatus epiléptico refractario hay muchas discrepancias en cuanto al tratamiento.
Y bueno, chicos, ese es el alcance que les quería dar.